Un saludo a todos. Vamos a tener nuestro tema número 3 acerca de los soferín. Estamos estudiando las escrituras a través del tiempo. Cómo es que la palabra del Señor, esta que tenemos hoy aquí, nos ha llegado. Y como hemos estudiado anteriormente, esto se lo debemos realmente a los soferín, a los escribas, que se esmeraron en conservar, escribir ese texto que hoy nosotros disfrutamos leyéndolo. Pero vamos a tener una palabra de oración. Les envío un abrazo a todos y espero que lo que vamos a decir aquí les ayude para que puedan tener fe en la palabra del Señor. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de tener vida y como siempre te pedimos la sabiduría que viene de lo alto para poder exponer tu palabra. Bendice a todos aquellos que escucharán este tema y que sea de ayuda para un crecimiento espiritual. Gracias, Señor, quédate con nosotros y pedimos esto en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, llegamos hasta el año 90, cuando los judíos se fueron a una ciudad llamada Yagnia o Jacnia, la traducción en español. Ya no tenían templo, había sido destruido, millones de personas murieron asesinadas dentro de la ciudad. Si usted quiere saber más acerca de esto, puede leer el capítulo 1 de un libro o del libro titulado El conflicto de los siglos, que en realidad son citas del historiador judío Josefo, quien estuvo allí y participó como testigo de los hechos ocurridos. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Cómo hicieron los judíos ahora que no tenían templo para poder sobrevivir, para no ser borrados como pueblo de la faz de la tierra? Una vez más, ellos se aferraron a la palabra de Dios, a la Torá, y también a los profetas, por supuesto. Siempre ha habido estos israelitas que algunos sienten más preferencia por la Torá que por los escritos de los profetas, y algunos aceptan el Taná todo completo. Bueno, nos vamos al año 90, ahí prácticamente los serofines o los escribas finalmente deciden que las consonantes del texto hebreo eran sagradas, y ahora de esta forma ya hablamos que hubo un periodo que hubieron ciertos cambios que tenían que ver con cosas que podrían irreverenciar el nombre de Dios. Así que ahora fijan este texto y comienzan a copiarlo. ¿Cómo hicieron para poder sobrevivir a esta desgracia de la destrucción del templo? Bueno, aparece un rabino. Ahora ya no van a haber sacerdotes y sumos sacerdotes porque pues no tenían templo para ofrecer sacrificio. Así que los sumos sacerdotes van a ser reemplazados por rabinos, personas muy estudiosas de las Sagradas Escrituras, escribas, intérpretes de la ley, doctores, como se les llamaba ya en el tiempo del Señor Jesús. Así que los que sobrevivieron a la matanza que hicieron los romanos en la ciudad de Jerusalén, se movieron a esta ciudad. Y entonces un rabino, podemos decir que tal vez sea el primer rabino importante después de esta destrucción, llamado Yohanan ben Zakkai, va con una comitiva
a hablar con el general Vespasiano, que llegaría a ser el emperador de Roma, y le pide a Vespasiano que por favor le permita realizar una academia, una escuela, para que ellos pudieran estudiar las escrituras. Vespasiano le concede 3 deseos y entonces, bueno, esto sucedió antes de que el templo fuera destruido, y Johanán ben Zakkai no le pide que salve el templo porque sabía que los romanos ya estaban decididos a destruirlo por la revuelta que hubo entre el año 66 y 70 de los rebeldes judíos. Así que pues le pide que le deje hacer una academia. Y bueno, cuando el templo destruido, entonces Vespasiano, al ver la derrota de los judíos, le concede sin ningún problema esta petición. En realidad le concedió 3 deseos y este fue uno de ellos. Y entonces se reúnen en esta ciudad y comienza una escuela donde el principal objetivo era el de copiar las Sagradas Escrituras y poder interpretarla. De esta forma, en vez de desaparecer, se proponían conservar la identidad del pueblo judío. Pero al transcurrir el tiempo, todavía había la esperanza de que pudieran reconquistar a Jerusalén, de que pudieran volver al templo y volver a restaurar los sacrificios. Estaba esa ilusión en la mente de algunos judíos. Así que hubieron ciertas revueltas. Hubo una en el año 115, pero finalmente los romanos siempre acababan con esas expectativas. Se levantó otra en el 117, pero también fueron aplastados por los romanos. En esta revuelta participaron algunos judíos que vivían en Egipto, y se unieron aún otros convertidos al judaísmo que no eran en realidad judíos de nacimiento, ¿verdad? Pero finalmente, como siempre, los romanos terminaban aplastando todas estas rebeliones. Pero surge algo, un hecho histórico que es muy importante y que debemos de mencionarlo. Los judíos no se quedaron tranquilos y planearon con tiempo esta vez tratar de recuperar a Jerusalén y finalmente liberarse del yugo romano. Y en el año 129 aparece un hombre que se llama Shimón bar Cosiba, y aparentemente este judío tenía dones de mando, era una persona que estaba dispuesta a guiar el ejército judío, y finalmente reúne 200,000 personas y buscan la oportunidad de atacar a los romanos y así de esta forma recuperar una vez más el templo de Jerusalén, conquistar, recuperar la ciudad. Así que esta vez se preparan bien. Desde el año más o menos 129 comienzan a recolectar armas, comienzan a hacer túneles subterráneos, inclusive hacen un fuerte militar. Usted puede ver este fuerte que estaba ubicado en Beitar, se llamaba la fortaleza de Beitar. Aquí hay una imagen donde se muestra los escombros que quedaron y que fueron descubiertos por los arqueólogos. Así que después de mucha preparación, ellos se disponían a atacar. Adriano, que era el emperador de turno, se había quedado en Judea
en los años 125 al 129, y finalmente decidió volver a la capital de Roma. Viajaba a diferentes lugares, y entonces en este momento los judíos atacan las legiones romanas. Ahora, esta rebelión tomó mucho impulso porque había un líder espiritual de esta insurrección, y era un rabino llamado Akiva ben Yosef, una persona que, bueno, hay algunas discrepancias en la biografía de él, pero se cree que era una persona analfabeta, y finalmente su mujer Raquel lo manda a estudiar, y después de los 40 años, o a los 40 años, comienza su estudio y finalmente termina graduado como rabí, y juega un papel muy importante en la sistematización de lo que vendría a ser el Talmud. Elabora 6 divisiones que hasta el día de hoy permanecen. Así que Akiva, cuando se encontró con Shimón Bar Cosíbas, quedó impresionado por el talento que tenía de mando, y entonces él comienza a llamarlo Bar Kokhba, que significa hijo de la estrella, y tenía que ver con el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, donde decía que de Jacob saldrá una estrella y en Israel surgirá un cetro. Así que con esta propaganda de este rabino importante que estaba en la ciudad de Hanya, que enseñaba, y que para su tiempo dice que había, ya cuando iba a morir, porque murió como un mártir, él tenía a su alrededor 24,000 estudiantes o seguidores o discípulos suyos, que por supuesto todos estos eran escribas que se les enseñaba a copiar la palabra de el Señor. Así que bueno, la revuelta se hizo cuando Adriano se fue de Judea. Bar Kokhba atacó las legiones y tuvo mucho éxito. Finalmente Adriano, el emperador, dijo: no puede ser, acabamos de unos 50 años atrás destruir su templo, acabamos de matar muchas personas y se volvieron a rebelar. Así que Adriano, este emperador, se dispone esta vez a tratar de borrar del mapa a los judíos, y manda la mitad de su ejército, 12 legiones romanas, y se pone al frente a un experimentado soldado llamado Julio Severo, y el emperador le da cartas y lo autoriza a hacer lo que tenga que hacer con tal de acabar con estas rebeliones y finalmente deshacerse de estos judíos que le estaban dando tantos problemas al Imperio Romano. Julio Severo tomó este mandato en serio, no atacó a Bar Kokhba con todo el ejército como lo solían hacer los romanos, sino que hizo la estrategia de las guerrillas, comenzó a atacar diferentes lugares y a comenzar a reconquistar ciertas regiones que ya habían conquistado estos judíos guiados por Bar Kokhba, y finalmente, bueno, fueron vencidos en el año 135 en la última batalla en esta ciudad, en esta fortaleza que tenía Bar Kokhba. Finalmente fue abatido y murió. Lamentablemente el rabino Akiva pensaba que él era el Mesías que vendría como ellos lo querían, guerreando, libertando, pero finalmente murió, y ni tan siquiera pues podemos decir que es recordado como una persona que pudo conquistar algo, aunque duraron 3 años
batallando, finalmente fueron derrotados. Según Dion Casio, un historiador y militar romano que vivió en el año 55 al 235 y que relata lo acontecido, dice que en esa época, en esos 3 años, murieron más de 580 millones de judíos. Finalmente, después de esto, y lo estamos contando porque es muy importante para lo que sucederá después, los romanos se cansaron de estas rebeliones. Era el deseo de los rabí que estaban en Jania formar de nuevo los 70 ancianos, el Sanedrín, pero debido a estas guerras y a estas molestias y a estas rebeldías de los judíos, finalmente Adriano toma algunas decisiones muy difíciles. Se prohíbe a los judíos regresar a Jerusalén so pena de muerte. Se prohíbe poder enseñar la Torá en una escuela, y finalmente se prohíbe la circuncisión. Como ustedes pueden ver, al tomar estas decisiones, pues prácticamente estaba borrando de la faz de la tierra a los judíos. Joseph Akiva, enseñó la Torá de todas maneras, aunque fue decretado por Adriano que no se podía hacer, y finalmente muere en una forma terrible, despellejado, o le quitan la piel, ¿verdad? Es considerado como uno de los 10 mártires judíos, y se repite cuando se lee la Torá en algunas festividades. Finalmente Adriano cambia el nombre de la ciudad, le pone Aelia Capitolina. El apellido de Adriano era Aelius, y bueno, pone todas estas leyes que ponen en problema a los judíos, y finalmente pues a causa de estas rebeliones nunca más se vuelve realmente a formar el consejo de los 70 ancianos. Ya para el año 500 comienzan entonces a surgir nuevos rabinos. Siempre uno iba sucediendo al otro. Por ejemplo, después de Yohanan ben Zakkai, el que siguió su legado fue Gamaliel II, y por supuesto habían varios rabinos. También estaba Akiva enseñando en estas escuelas. Ya para el siglo VI entonces aparecen la familia de los masoretas, y vamos entonces a ver cuál fue la contribución de estas familias masoretas. Estas familias comienzan a tratar de fijar el texto, comienzan a tratar de ponerles vocales. Se estaba olvidando el idioma hebreo, así que ellos querían conservar la pronunciación de este idioma, ya que hemos estudiado que es un idioma consonántico, no tiene vocales. Así que inventan lo que es la masora, y cuando comienzan a tratar de hacer este trabajo, aparecen por lo menos 3 sistemas básicos: el babilónico, el palestinense y el tibericense. Finalmente predominó el tibericense, y es el que nosotros usamos en la actualidad, y son las traducciones que nosotros usamos para estudiar la palabra del Señor, para predicar. Dentro del tiberesiense hubieron 2 familias: la familia Ben Nextalí y la familia de Ben Asher. La palabra Ben significa en el idioma hebreo hijo. Finalmente hubieron 6 generaciones de la familia Ben Asher, que fue la que predominó, y el más importante fue Aarón Ben Asher, quien finalmente pone las vocales y los signos de puntuación que veremos más adelante, para que usted pueda por lo menos tener una idea de qué fue lo que ellos
hicieron. Se cree que, bueno, o se le da a ellos el crédito de que confeccionaron el Códice de Alepo y el Códice de Petersburgo, que son los códices más antiguos masoreta que nosotros tenemos. Ya hablaremos de estos códices más adelante en otro tema, pero el códice de Alepo, que estaba en la sinagoga de Alepo, por eso se le llama así, pero que realmente fue elaborado en Tiberias. Este código era el código, según los judíos, más perfecto que había. Había un erudito que se llamaba Maimónides. Maimónides era un rabino que era muy sabio, era doctor, filósofo, conocía bien las escrituras, intérprete de la Torá. Y bueno, los judíos tienen a Maimónides como una persona muy importante. Prácticamente lo que él decía era algo como si fuera prácticamente la palabra de un profeta, por compararlo. Y Maimónides dijo que este texto masorético de Alepo, el Códice de Alepo, era el más perfecto que él había visto, y esto fue suficiente para que los judíos así lo aceptaran. Este códice es utilizado por la Universidad de Jerusalén para sus versiones del texto hebreo. Lamentablemente este códice no está completo ya, está en la Universidad de Jerusalén, está en el Museo del Libro de Jerusalén. Contiene 240 páginas o folios y tenía 380. Fue destruido por los árabes en la guerra de 1947. Ahora, ¿cuál fue la contribución importante de los masoretas? Bueno, entre algunas cosas, ellos crearon las Nekudó y las Teamín. Las Nekudó simplemente son las vocales que lleva el texto hebreo, y los Teamín son símbolos de puntuación. En realidad, estos símbolos se pusieron para poder leer como debe de ser el idioma hebreo. Es como cantado. Aquí les voy a poner un video para que ustedes puedan escuchar cómo se lee la palabra del Señor con estos tiamín, con esta puntuación. Así que quiero que lo escuchen en este momento. Zarka segulta pazer gadol karne fara tirsa talsha azla gerish shofar mehupach kadma shofar holech zakef katon ravia zakef gadol shene gerishin יתיב שנפשתין שלשלת תרתמה דרגת אוויר מעריך תרחה אתנך פסק מקף מעמיד סוף פסוק. Muy bien, esta es la forma correcta de leer el hebreo con los tiamín o las puntuaciones que le pusieron los judíos. No es fácil, tal vez nosotros no podamos leerlo de esa manera, pero si logramos memorizar estos tiamín, vamos a poder saber cómo tal vez leer un poco mejor este idioma. Y por supuesto, si memorizamos las nekudó o las consonantes y el alfabeto, seguramente cuando leamos el texto, aunque no lo hagamos en una forma perfecta, vamos a poder
diferenciar las palabras. ¿Por qué es importante aprender a leerlo un poco? Porque bueno, hay palabras que se traducen en español, como la palabra pecado, que simplemente la va a encontrar de esta forma. Pero en el idioma hebreo, la palabra pecado se escribe de diferentes maneras, ¿verdad? Sería como en el griego también, la palabra vida, si la buscamos en el idioma español, está de una sola forma. Si leemos en el idioma griego, vamos a ver que la palabra vida por lo menos tiene 3 o 4 diferentes formas de escribir, y es muy importante porque al aplicar estas palabras en el texto podemos ver que el énfasis es diferente, ¿no? Hay una palabra que tiene que ver con la vida eterna, una palabra que tiene que ver con las cosas que nos mantienen vivos, así que es muy interesante y muy importante que podamos por lo menos tratar de comprender un poco estos idiomas. Ahora voy a escribirles aquí esos teamín para que usted pueda por lo menos conocerlo en este pequeño tablero que tengo. Todavía no sé cómo utilizar alguna otra forma para escribirlo, así que yo lo voy a hacer de la forma más sencilla. Teamín, ¿no? Muy bien, aquí tenemos los teamín: tifa, mona, afta, mereca, mete, sigua. Cuando usted ve el texto hebreo, cuando regresa al video, va a ver que cuando él lo lee, todos estos símbolos tienen una forma, sea de acelerar la lectura, de leerla más lenta, así que de esta forma entonces son realmente como símbolos para poder cantar, leer este idioma en una forma cantada. Así que estos son los teamín. Hay más, pero para que tenga una idea y cuando vea el texto y se encuentre con estos símbolos diacríticos, sepa que esto es para la lectura. Ahora vamos a escribir, a dibujar las nekudot, que serían las vocales que los masoretas pusieron en el texto. Ellos no podían tocar las consonantes, habían establecido el texto, era sagrado, por lo tanto no podían cambiar estas letras, así que lo que inventaron fue un sistema para poder escribir arriba y abajo de las letras estas consonantes, y así de esta forma conservar el texto intacto. Vamos a comenzar con la A. Muy bien, después se las enseño. Aquí tenemos la letra o la vocal A. La primera es como una T pequeña. Esta se llama Kamax. La rayita que está después es una Patak. Y la rayita con dos puntitos, uno arriba y abajo, es la Hataf Patak. Así que tienen 3 A, no tienen una como nosotros. Y esto significa también que una de esas A es más larga, una se pronuncia más rápido, la otra más lento y así, ¿no? Esto, por esta razón, ellos tienen 3. También tiene que ver como con la pronunciación. La E, vamos a hacer la E ahora.
Aquí tenemos la E. Los dos puntitos son la Sheva, los que están así arriba y abajo. Los dos puntitos que están en una forma horizontal son la Sere. Los tres puntitos son Segol. Y los 5 puntitos son Hataf Segol. Así que esta sería la letra E que ellos inventaron para poder poner esta vocal en el texto. Luego seguimos con la I. Es la más fácil todavía, porque la I nosotros la ponemos arriba, y siempre me acuerdo porque la I en el texto, en las consonantes, va en la parte de abajo. Esta sería la I, un puntito nada más, que tiene como nombre Jirep, y con la Yod, que es una Jiret Yod, que también tiene que ver con la pronunciación más larga. Después viene la O. La O es un punto también, pero el punto, en vez de ir en la parte de abajo, va en la parte de arriba. Cuando usted ve ese puntito arriba de las vocales, entonces sería una OP, que sería una Holem, y una Holem Bap cuando va con la consonante Bap. Y por último tenemos la letra U. La letra U son estos 3 puntitos diagonales, son un poquito más diagonal, y la Bap con el puntito en la barriguita, ¿verdad? Y los 3 puntitos se llaman Kibbutz, y el punto con la Bap se llama la Sherek. Yo creo que, bueno, grabarse esos nombres en el idioma hebreo, el nombre de las consonantes, es un poco complicado. Se graba al tratar de, o al repetir y repetir, uno lo va aprendiendo, pero creo que lo importante de esto es que usted comience a memorizar el alfabeto, y usted comienza a memorizar estas vocales y a ver el texto cuando las mira, y comenzar a tratar de leer de una vez. Al tratar de hacerlo, se va a ir familiarizando, y finalmente usted podrá leer. Lo que tiene que hacer es tener, lo que hago yo es, tengo el alfabeto, ¿verdad? He tratado de aprendérmelo, no es fácil, Aleph, Bet, Gimel, Dale, G, pero al tener ese alfabeto y tener los teamín, usted puede comenzar ya a leer, y le va a ser más fácil, y después poco a poco se va a ir aprendiendo todos estos nombres de Kamap, Patak, Hataf, Patak, etcétera. Así que yo lo animo que usted pueda estudiar. Ahora, ¿por qué hicieron esto los masoretas? Bueno, ¿cuál es la contribución? Ellos, al hacer estos puntos diacríticos, conservaron la integridad del texto. Ellos también interpretaban el texto a través de notas que ellos hicieron, clarificaban los textos, las interpretaciones, y bueno, ya vimos que desarrollaron todo este sistema que da como resultado una masorá gramatical. Ahora, cuando ellos anotaban algo, que es lo que se llama la masora, ellos inventaron un sistema que se llama el Ketip y el Kerip. Y les voy a poner una copia aquí de un texto masorético para que ustedes puedan ver. El Ketip es la escritura, era lo que estaba escrito, y el Kerip era cómo debería de leerse. Por ejemplo, el Ketip, hay una palabra que es afolim. Esta palabra es hemorroides. Así se escribía, pero ellos venían, y entonces en la lectura leían tejorim, que era úlceras. Había otra palabra, por ejemplo,
tamé, que es inmundo, ritualmente impuro, querí, ellos la leían como lo taorá, no limpio. Y asimismo hacían con varias palabras. Por ejemplo, estaba escrito las 4 letras del tetragamatrón, y eso era lo que estaba escrito, ¿verdad? Ese sería el ketip. Pero cuando leían, ellos ponían la nota que deberían de leer Adonai, ya que ellos consideraban el nombre sagrado. Y por supuesto, todas estas cosas que le mencioné, o las palabras afolim, tejorim, tamé, lo taorá, son textos que después, más adelante, en otro estudio vamos a analizar. Pero realmente quiero decirles que este trabajo que hicieron los masoretas fue algo extraordinario. Permítame escribirle, por ejemplo, alguna palabra y usar estas vocales para que nosotros podamos ver cómo es que ellos se pusieron estas vocales en el texto hebreo. Vamos a escoger una palabra que es muy conocida. Yo no soy experto en esto, estoy aprendiendo y moriré en el intento de aprender. Así que alguna persona que sea judía, que vea este video, cualquier cosa que yo pronuncie mal o escriba mal, les pido disculpas. Pero creo que es importante aprender este idioma, ya que las escrituras nos llegaron a través de valga la redundancia, y creo que es muy importante realmente conocer un poco. Yo estudiaré hasta el último día. Creo que nunca me voy a hacer profesional, pero creo que iré avanzando poco a poco y poder ir grabando más palabras. Pero esta palabra es muy conocida, solamente tiene que buscar Génesis 1:1 y yo estoy seguro que usted la ha escuchado, ¿verdad? Es la palabra, vamos a escribir la palabra Bereshit Bara en consonante, y después le vamos a agregar las vocales que crearon o inventaron los masoretas. Vamos a escribir aquí Bereshit. Aquí en consonante, y por supuesto yo lo sé porque la he memorizado. Ahí dice Bereshit Bara. Ahora, si usted mira el pasaje de Génesis 1:1 con las vocales, se va a dar cuenta que aquí hay una E, sería los 2 puntitos que ya usted puede ver el video, ¿verdad? Aquí utiliza 2 formas de la E, y aquí tiene, perdón, aquí abajo tiene el punto Bereshit. Aquí ya con las consonantes dice Bereshit, ¿verdad? Y entonces Barak sería la A, la Kamat. Y así de esta forma dice Bereshit Bara. En el principio creó, ¿verdad? Ahora, esta es la forma como los masoretas, sin dañar el texto, sin cambiar ninguna consonante, pusieron estas vocales. Y gracias a Dios, nosotros hoy podemos, como gentiles, leer estos pasajes o estos textos que nos han llegado a nosotros en la actualidad. Quiero decirle que esto no es fácil. Algunas personas dicen que sí, pero realmente usted puede ver a los hermanos judíos. Ellos no necesitan esas vocales hasta el día de hoy. Las estudian un poco en la primaria y después siguen leyendo el texto de una forma consonántica. Yo hice una tarea o hice una sociedad de jóvenes
donde les di un pasaje. Escogí uno de los pasajes más fáciles que habían y le quité las vocales después que expliqué algunas cosas de estas, y se los di para que ellos funcionaran como escribas en la iglesia. Descubrieron el pasaje, era muy sencillo, un pasaje muy conocido, pasaron un tiempito haciéndolo, pero no realmente lo descubrieron tan fácil, sino que algunos utilizaron el teléfono, pudieron descubrir algunas palabras, buscaron, y de esa forma pues me preguntaron, este es el texto. Yo le voy a dejar una tarea aquí en la descripción del video. Quiero que usted sea un escriba. Le voy a coger un texto, pero esta vez no lo voy a escoger tan fácil. No use el teléfono. Trate de ver, mis queridos hermanos, cómo estas personas desarrollaron este sistema. Realmente le debemos mucho a los masoretas el poder leer la palabra del Señor gracias a estos signos diacríticos. Es una bendición. Yo creo que ellos hacían todo esto para conservar, como dijimos al comienzo del video, su identidad. No creo que estuvieran pensando mucho en los gentiles, ya que lamentablemente en la guerra esa que hubo en el 129 al 135 con Bar Kokhba, se encontraron en algunas cuevas escritos de la mano de Bar Kokhba, y una de las instrucciones que había en una de esas cartas era que eliminaran a los galileos. Se cree que estos galileos eran los cristianos, ya que Akiva había dicho que Bar Kokhba era un Mesías. Por supuesto que los cristianos no iban a apoyar eso, y tampoco iba a ir una revuelta en contra de los romanos. Por lo tanto, se cree que la orden era de aniquilar a los cristianos. Y podemos ver entonces pues que hay una división, una separación lamentablemente entre judíos y gentiles. Y yo creo que realmente ellos hicieron esto para poder conservar este idioma, que no se olvidaran cómo leerlo bien, cómo cantar este idioma. Pero nosotros creemos también que esa es la palabra del Señor. Creemos que en Cristo Jesús no hay judío, no hay griego, sino que todos somos uno a través de nuestro Señor. Creo, mis queridos hermanos, que estamos listos ya para poder entonces entrar en otro tema, que serían los manuscritos. Ya sabemos cómo esos 24 rollos fueron copiados, sabemos cómo llegaron a nuestro tiempo, y vamos a ver ahora cómo es que entonces tenemos una Biblia en español, cómo nos llegó estos rollos, ¿verdad? Y cómo fue puesta después por la imprenta en la Biblia Septuaginta, que es la que se usa para nuestras traducciones. Les agradezco por su paciencia. Si tienen algún comentario, por favor, háganlo. Si tienen alguna pregunta, algo que quiera que se amplíen, realmente solamente vamos a dando como información general, pero hay temas que se pueden ampliar mucho más, y me gustaría ver su comentario. Espero que esto les haya servido, que puedan parar el video, ver las consonantes, ver la puntuación, los tiamín, que puedan realmente querer aprenderse el alfabeto, y que realmente ustedes puedan, pues, si son jóvenes, aprender este idioma que les va a ayudar para que puedan realizar buenos sermones y conocer más a fondo la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración y nos vemos en el próximo video cuando hablemos acerca de los manuscritos del Antiguo Testamento. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu bendición, gracias por tu palabra que fue conservada hasta nuestros días, y que podemos tener la seguridad que esta palabra realmente fue conservada por estos escribas, y que podemos tener la seguridad que tú la protegiste y que es tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un saludo a todos y que el Señor los bendiga.